Con mucho gusto y con mucho agrado presento a doña Blanca Cavero Laca, compañera, abogada peruana, ejerciente en España hace muchísimos años. Ella está en el Servicio Integral de Información, Asesoramiento y Atención a Mujeres Inmigrantes víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas. Abogada especialista en este tema, desde abril del 2009, me parece, sí. Y ha estado trabajando en la misión de paz de las Naciones Unidas para Guatemala, observadora en conflictividad, en reforma del Estado, observadora en derechos humanos, seguridad y justicia, de septiembre de 2003 a septiembre de 2005. Aparte, bueno, tiene un currículum bastante interesante, pero si acaso, pues nos vamos a ceñir a que tiene la gentileza y tiene el gusto de compartir sus conocimientos y su experiencia en este acto el día de hoy. Muchas gracias, Blanca. Estamos a la espera de tus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes, agradecerles a todos su presencia aquí y voy a iniciar la exposición comentando justamente que toda la experiencia que tengo fue gracias a este servicio integral de atención a la mujer víctima de violencia de género en el que trabajé, porque ya se terminó en diciembre y fueron 5 años de atención a las víctimas de violencia de género inmigrantes. Este proyecto estaba subvencionado por el Fondo Europeo y por la Secretaría de la Inmigración y nos ha permitido estar conjuntamente con las mujeres, apoyándolas, trabajando con ellas, y también ahora damos gracias a todo ese trabajo que nos permite verlas en su nuevo camino de libertad, de liberación de este gran flagelo como es la violencia de género. Hablar de violencia de género es terrible, ¿no? Es la mayor lacra que existe en la humanidad. A través de la historia está presente desde el origen del patriarcado y origina terribles consecuencias, ¿no? En la salud, en la vida, en la integridad de la mujer. Hablar de violencia de género es hablar de la violación más flagrante de los derechos humanos, ¿no? Es realmente un problema muy grave el ver los problemas que origina en la mujer, pero es mucho más grave ver los problemas que origina en esas otras víctimas que son los niños, ¿no? Ese es el problema real, que tenemos 2 víctimas aquí. Perdón, estaba esto. Mira. Bueno. Esta grave problemática que es global, que se sucede en todas las sociedades, en todas, no hay ninguna donde no haya violencia. Hay en diferentes proporciones y lo podemos mirar, ¿no? Si miramos hacia Sudamérica, a Centroamérica, a África, a los países árabes, podemos ver la violencia en toda su expresión, mucho más grave. A veces pensamos que en España prácticamente estamos libres de violencia, pero no es así. Está tal vez encubierto porque tenemos que contar que la violencia es uno de los más graves problemas encubiertos, impunes, y lamentablemente, como sucede en el hogar, ha estado siempre protegido bajo esa pseudo-intimidad que debe tener la familia. Pero es todo lo contrario. El Estado, consciente de su misión, de que se está sucediendo un delito, y el más grave, porque justamente lo realiza la persona en la que confía, que te casas y que tienes unos hijos. Entonces, ha sacado este delito, ha sacado de la parte privada a lo público, para generar el rechazo y el reproche social hacia el maltratador. Hay muchas sociedades que pareciera que no hay violencia, ¿no? Que podemos pensar en Europa, podemos decir, pero también el Reino Unido es uno de los países donde hay altos índices de violencia, en los países nórdicos, o sea, la violencia sigue presente. O sea, la violencia de género no debemos escatimar esfuerzo. Una vez logrado, tenemos que permanecer. Como lo podemos mirar y podemos observar que a pesar de haber sido, y decimos que es desde antaño, desde el patriarcado, podemos ver que en las últimas décadas es la que se ha trabajado con violencia de género. O sea, si comenzamos a hablar desde 1970, 1994, 1993,
la Declaración sobre Eliminación de Violencia contra la Mujer, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha ido generando una serie de asambleas y una serie de convenciones de eliminación de la discriminación, de eliminación de la violencia, y en las cuales ha ido creando esta conciencia social hacia la obligación que tienen los países de generar leyes, pero no solamente leyes, porque por leyes en Sudamérica hay unas preciosas leyes. Es más, se está trabajando mucho a nivel macro, pero sin embargo no se ha aterrizado. En muchos países es que todavía no es considerado delito. Entonces, en este avance que ha tenido España, después de considerar este concepto que dio Naciones Unidas, porque Naciones Unidas se basa, básicamente dice que la violencia de género es la expresión, es la manifestación de esta discriminación, de esta desigualdad y de estos roles que hemos tenido siempre, hombres y mujeres, con un estado de subordinación. O sea, no ha habido igualdad, ¿no? Exige a los estados a que compense esta desigualdad y a que trabajen ellos. Fue oído por España. Tenemos la dación de la Ley 1/2004. La dación de la Ley 1/2004, que es todo un hito, un antes y un después en los temas de defensa de los derechos de la mujer. Pero esto no sucedió porque sí. Y eso es un gran ejemplo para lo que podemos hacer. Esto sucedió porque las mujeres, convencidas de que habían sido sojuzgadas a través del tiempo, tomaron acción y no se cansaron y persistieron con su estudio, con la investigación. No solo los grupos de mujeres, sino los colectivos, las organizaciones que trabajaban con temas de violencia, presionaron a la sociedad civil y con ello al Estado. Fue una voluntad política la decisión de aprobar esta ley, y esta ley fue aprobada por unanimidad. O sea, hubo unanimidad gracias justamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. El 1/2004, del 28 de diciembre, dio luz la Ley Orgánica 1/2004, que son las medidas de protección integral. Luego de la dación de la ley, parece que después hay muchos sectores que van en contra porque dicen que es demasiado garantista, ¿no? Dicen que es demasiado garantista para la mujer, dicen que parte de una desigualdad. Justamente hemos dicho que es una exigencia del Estado, pero la Constitución también lo dice. Esto es un tema que ya está salvado prácticamente por el Tribunal Constitucional, porque hubo muchos recursos de inconstitucionalidad, pero estos recursos de inconstitucionalidad en 1989, en 2009, prácticamente fueron resueltos. Y con esto que les digo, se utiliza la discriminación positiva como una de las formas de compensar esta desigualdad. O sea, la desigualdad es evidente. Es decir, ¿quién la niega? Es imposible de negar la violencia de género. Sin embargo, tenemos que hacer mucha campaña, y eso es no solamente cuestión de un Estado, sino de cada uno de nosotros. Porque incluso la ley nos obliga y nos permite la posibilidad, desde nuestra posición, generar ideas para avanzar en la lucha de este flagelo. ¿Cómo aterriza España? ¿Qué dice España? España se basa en este concepto de desigualdad y discriminación, que es la base y el fundamento. Y luego dice que la violencia es toda violencia física, la violencia psicológica, las agresiones sexuales, las coacciones, las amenazas, que se sucede que hace un hombre sobre una mujer dentro del hogar, sea este el matrimonio, sea parejas de hecho, o sea una relación análoga. Va más allá porque dice que con convivencia o sin convivencia. Esto es un tema fundamental, como lo entenderán todas las abogadas que están aquí, luego para trabajar la defensa que se hace en los juicios, ¿no? Esto es muy importante. Ahora, para nosotros conocer y poder defender, porque a veces el desconocimiento, no vamos a ver una cosa, tiene ignorancia, como dice esa atrevida, ¿no? A veces hay mucha confusión entre lo que es violencia de género y violencia doméstica. O sea, la violencia doméstica, el núcleo familiar, está justamente en la familia, pero el sujeto pasivo y activo puede ser cualquiera. Por ejemplo, la violencia que se ejerce de padres a hijos, hijo a padre, el abuelo sobre los nietos sobre los abuelos, las relaciones entre los hermanos. Y aquí entra a tallar el detalle, que aquí violencia doméstica está considerada la violencia que ejerce la mujer sobre el hombre.
es violencia doméstica. Y dicen, ¿no se usa? No, sí está tipificado, y está tipificado como violencia doméstica. Ahora, la violencia de género solamente abarca el tema de la violencia que ejerce el hombre por la mujer, porque justamente las leyes se hacen en base a una grave problemática, y una de las más graves problemáticas justamente es esta, que es la violencia que se está sucediendo en todos los hogares, o en la mayoría de los hogares. No, el Parlamento Europeo ha sacado un índice y dice que de cada 5 es una mujer, entonces las proporciones son elevadas, que luego vamos a ver algunos datos, ¿no? Entonces es la decisión que toma el Ejecutivo, la decisión que toma el Estado de luchar específicamente contra la violencia de género. Pero luego avanzando, no solamente trabaja en primer orden la violencia de género para hacer un trabajo de base pero en estos momentos, por ejemplo, ha dictaminado cosas muy positivas acerca de la trata y de otros delitos. La ley también determina que va a ir avanzando, ¿no? Luego miramos los tipos de violencia, ¿no? Que los básicos son la violencia física. Cuando trabajamos con la violencia física es evidente, es para nosotros los abogados, es prácticamente cuando tenemos un informe, primero médico y luego forense, sobre la violencia física, es prácticamente tenemos el proceso como una parte ganado. Y esta es, pues la violencia física son las bofetadas, los arañazos, los zarandeos, los empujones que hay. Y la violencia psicológica, aparentemente, es la que no vemos, pero es a veces la que genera más secuelas, ¿no? en la víctima. Es una violencia que está allí y que está, como ya luego lo van a explicar las psicólogas que están a los lados, como lo van a explicar, es muy difícil, es difícil para nosotros los abogados llegar a demostrarla, pero sí se puede. O sea, hemos visto que sí se puede porque hemos tenido casos en el servicio que hemos ganado, solamente con violencia psicológica. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta, ya sabemos lo que es esa intimidación, ese abuso emocional, esa coerción que hace el maltratador, que va mirando, lamentablemente, a la víctima y ella no es consciente justamente de este maltrato, ¿no? Las consecuencias, ligeramente, porque luego la van a decir las psicólogos, la baja autoestima, la depresión, el miedo, el sobresalto, y todo esto es que lo principal es que les comentaba que trabajamos en este servicio, pero lo principal es la intervención que teníamos conjunta, es la intervención de equipo, porque conjuntamente no era la asesoría legal, no era la asesoría psicológica, no era la psicóloga de niños, no el trabajo social, sino el trabajo en equipo, el que nos permitía determinar, luchar contra la violencia y luchar contra el caso específico que sufría la usuaria. Entonces, eso es muy importante porque nos ha permitido tener el conocimiento de lo que vive la víctima en el ámbito psicológico, de la dureza del sistema, en la obtención de cosas. Eso es muy importante y muy recomendable este enfoque, que también lo recomienda la ley. Hemos dicho que este trabajo, este servicio, se basaba no solamente en el enfoque multidisciplinario de todos los aspectos, sino en el trabajo específico con la víctima de violencia de género inmigrante. Entonces, uno de los puntos que señala la ley, uno de los grupos vulnerables, es justamente la mujer inmigrante. Desde que se inició en el año 2004 con el observatorio, los indicadores nos lo demuestran. Fluctúa del 30 al 40%. O sea, es un sector en el que debemos trabajar y debemos poner la mirada, porque es un alto porcentaje. Incluso Andúra ha dicho que está sobreexpuesta y sobrerepresentada. Recordemos que está recibiendo una triple vulneración: el hecho de ser mujer, el hecho de ser inmigrante y el hecho de ser víctima de violencia de género. Entonces, desde las organizaciones que trabajamos con víctimas de violencia de género y con inmigración, nos reunimos y durante 2 años trabajamos un informe, que fue el que presentamos hace 2 meses. Y les recomiendo leerlo, es el informe multidisciplinar de violencia de género en mujeres inmigrantes. Esto es muy importante porque no hablamos de un tipo de mujer, pero sí de especificidades
que tiene la víctima de violencia de género, que tienen que tener todos los operadores, que tienen que tener en cuenta los operadores de justicia, los abogados, los jueces, los fiscales, ¿no? los psicólogos, porque viven situaciones especiales. Primero es que no cuenta con una red. Han iniciado un proyecto migratorio solas al inicio, han dejado a toda su familia en el país de origen, tienen una dependencia administrativa a veces con respecto al maltratador, con respecto al supuesto maltratador, hay una dependencia económica. En los países de origen no existe el rechazo social en muchos casos, existe en diferentes grados, que eso lo vamos a ver. Entonces, ese es prácticamente, decimos que hablamos de una violencia normalizada. Como hablamos que la violencia tiene grados, y va pasando, o sea, la violencia nunca disminuye. La violencia es sutil al inicio, luego es psicológica, que viene con la presión y que es casi no darse cuenta, y vas cayendo, y muchas veces luego se agrava a la violencia física. Entonces, y eso lo vamos a mirar, y solamente damos una mirada a lo que está sucediendo en Sudamérica y a las cifras que nos dan de maltrato, ¿verdad? Entonces, otra cosa es el lenguaje. Hay algunos colectivos que no hablan español y es mucho más difícil, incluso las expresiones que se usan, ¿no? Ahora, la carencia de intérpretes, aunado a que a veces el intérprete no realiza la traducción como tiene que hacerla, ¿no? Entonces, esta falta de rechazo, todas estas características y esos indicadores de lo que sufre la mujer víctima de violencia la hacen más susceptible. O sea, este informe es una oportunidad de acercarse al sentimiento de la víctima de violencia de género inmigrante. Aterrizamos ahora en lo que es la legislación, para ver la legislación en materia de violencia en el país, en España. Porque ya hemos visto que a nivel internacional pues hay una serie de declaración de los derechos humanos, hemos visto la ONU a través de las diferentes convenciones, la de Beijing, CEDAW, todas las asambleas, el Parlamento Europeo. Justamente hablábamos hoy día sobre que tiene España la obligación de hacer la transposición de la normativa europea en la defensa de mujeres víctimas de violencia de género, y luego también las normativas que se han ido dando sobre la orden de protección, que luego comentaremos. Pasamos a comentar la legislación en España. Pues iniciamos esta con la Constitución, que es la ley de leyes, ¿no? En la Constitución tenemos una serie de artículos, como el 7, el 14, el 15, que hablan de la igualdad, de la defensa de la integridad, de la vida. Entonces, allí está la base para la defensa de la mujer víctima de violencia de género también. Luego pasamos a la ley integral, que es la ley orgánica 1/2004, ¿no? Medidas de protección de la víctima. Tenemos la ley de la orden de protección y la ley de las medidas para reguladoras del orden de protección de igualdad, que se dio en el 2007. La ley reguladora de igualdad que nos ayuda en el trabajo conjunto para ver lo que es el cambio que tiene que haber hasta esa sociedad que nos considere iguales, y que es el trabajo en el ámbito básicamente educativo, como también hemos visto que la ley 1/2004 tiene la base en la prevención, en la sanción y en la eliminación de la violencia y en la ayuda a la víctima, ¿no? O sea, esa tarea de prevención la hacemos en el sistema educativo, la hacemos en el sistema de salud y a través de la concientización que se hace a la sociedad. Otras leyes que tienen que ver con la violencia de género justamente es el Código Penal. El Código Penal incluso fue modificado a raíz de la ley 1/2004. Fue modificado y aquí prácticamente las amenazas y las coacciones pasaron de ser falta a delito. Y en los otros delitos se aumentó la pena, ¿no? Eso es en lo referente al Código Penal. El Código Civil estableció una serie de medidas que van a permitir a los juzgados de violencia de género iniciar las medidas paternofiliares, los divorcios, como luego veremos. En cuanto a, también tenemos los códigos de ejecución y la ley de enjuiciamiento criminal. Eso es en cuanto a toda la normativa legal que encontramos hoy en día en cuanto a
un punto muy importante, que es justamente la Ley de Protección de la Infancia y del Adolescente, que ha sido promulgada, que ha sido aprobada recientemente el día 20, y que es muy importante, que es un avance más en la lucha por el término de la violencia y el reconocimiento de derechos. Aquí tenemos que uno de los puntos más importantes y que era solicitado es que el menor va a ser considerado víctima directa de la violencia de género. Entonces, otro punto muy importante es este, y a partir de ahora el juez va a tener que pronunciarse sobre este punto, sobre las visitas y sobre la patria potestad. E incluso en el caso de condenas, en algunos casos, también la retirada de las visitas y la retirada de la condena. Esta es una ley novísima. Bueno, que ha sido otra ley. Tenemos el Parlamento Europeo, el día 11, o sea, el mes pasado, ha promulgado un punto muy importante por el cual la orden de protección, que luego explicaremos, esa orden de protección que es esa concesión para la defensa de su seguridad de la víctima, que le conceden cuando hay riesgo, no sea solo válida en el país, sino en toda la Unión Europea. Y va a ser un proceso muy sencillo. O sea, este es otro de los logros que se han producido. Antes de pasar al protocolo judicial, tenemos que ver que la ley 1/2004 ha cumplido 10 años, ¿no? Ha cumplido 10 años, hace poco, en diciembre. Y en los 10 años podemos decir que la ley ha tenido muchos avances. Por sí tenemos que decir que habíamos dicho que había marcado un hito, un antes y un después, y decimos que esta ley es estudiada en el mundo, ¿no? No solamente en Europa, como un referente de derechos, ¿no? Y de las garantías que se pueden dar a las víctimas de violencia. Hay muchos problemas que tenemos y con la crisis se han agravado y hemos terminado con muchos programas como el mío. Pero hemos iniciado una serie de cosas, una serie de proyectos que no deben concluir, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hoy en día tenemos los juzgados de violencia que son producto de justamente de esta ley. Los tenemos todos reunidos en un solo lugar, de tal manera que cuando estamos allí, todo lo que se hace y se ve son los temas de violencia de género. Tenemos el observatorio, la delegación de violencia, tenemos la creación de los puntos de encuentro. Hay un punto muy importante en cuanto a las leyes, es la ley de la comunidad. Las comunidades autónomas tienen sus leyes de tal manera que la ley de la Comunidad de Madrid es la ley 2005, y esta incluso va más allá del concepto de violencia de género, porque aquí considera una serie de delitos como violencia de género. Considera la ablación, los matrimonios forzados, la trata, la violencia laboral. Va más allá, no lo había puntualizado. Hablando de todo lo que se ha logrado en estos 10 años a través de los observatorios y todas las normas que siguen, también tenemos un punto pendiente, ¿no? De la transposición de la normativa europea. Luego podemos, en el debate podemos hablar un poco más de esto. Vamos a pasar al itinerario, no sé, vamos a iniciar el itinerario legal. ¿Cómo comienza este itinerario judicial? Tenemos que comenzar con la denuncia, y es muy importante la denuncia, porque la denuncia es básicamente con lo que vamos a trabajar en el juicio. Por eso se recomendaba a los abogados de oficio que estén en la etapa previa de la formulación de denuncia. Es más, luego ya se ha considerado que es una obligación estar, porque en estos momentos la mujer víctima está siempre bajo una serie de choques, y es mejor analizar con calma lo que ella va a escribir y todo, que a veces hay muchas cosas que incluso no sabe que es víctima. Y comentándolo vamos a decir, pero si aquí hay amenazas, pero te dijo esto, es que aquí, e incluso no solamente el hecho que suscita la denuncia, sino los hechos anteriores por los cuales podemos decir que hay una violencia habitual, y luego podemos pedirlo en el escrito. Por eso es muy importante que el abogado de oficio esté en esta etapa previa de la puesta de la denuncia. Luego, en el momento de ¿dónde podemos poner la denuncia? Se puede poner en la comisaría, se puede poner en los juzgados, se puede poner en el mismo juzgado de guardia y en la fiscalía. También, en la mayoría de los casos, vemos que la denuncia
la realizan a través de los teléfonos de emergencia, ese 016, ese 010, que es en el momento in situ donde se están produciendo los hechos y que un vecino escucha o que los hijos, viendo que el padre continúa golpeando a la madre, pues llama a los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado. Ellos, a través del protocolo que tienen, se acercan inmediatamente al lugar de los hechos y entonces en ese momento ayudan a la víctima, la trasladan a un hospital, le informan de todos sus derechos, le informan de la posibilidad de denunciar y bueno, el maltratador es detenido en ese momento, ¿no? Ustedes saben que es detenido por un lapso, puede ser detenido por un lapso de hasta 74 horas, pero básicamente esto nunca sucede porque la mayoría de los juicios rápidos se produce al día siguiente, ¿no? En este momento la dependencia policial le informa a la víctima de todos sus derechos, le dice que incluso si es necesario, pues tiene una casa de acogida donde puede ir y también le informa que al día siguiente se tiene que ser presente en los juzgados de violencia para este juicio rápido. Nos trasladamos al día siguiente, ya en los juzgados, y estamos con las horas, que todos tenemos el horario de los juicios, y en ese momento la víctima, si es que no la ha conocido antes, su abogado de oficio le conocerá en este momento. Por eso decimos que es necesario que le conozca antes para que ella le comente detenidamente toda la problemática y el abogado de oficio logre determinar qué pruebas puede manejar. Si ha habido testigos, si se tiene que solicitar la presencia de los niños, porque lo que tenemos que ver es que en este juicio rápido, en esta etapa de instrucción, se van a determinar 3 aspectos muy importantes. Uno, el más importante, es la orden de protección. La orden de protección que ya se solicitó en la dependencia policial. La policía tiene que informar a la víctima de la posibilidad de esa solicitud de orden de protección, si cree que su vida está en riesgo, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los puntos fundamentales, son 3. La orden de protección. ¿Qué es la orden de protección? Que es la que siempre estamos hablando de la orden de protección. Es una orden, una resolución judicial, porque la dicta el juez, ¿no? Y esta va a tener 2 tipos de medidas, las medidas civiles y las medidas penales. Dentro de las medidas civiles tenemos la asignación del domicilio a la víctima, tenemos todas las medidas paterno-filiales para el menor, en el caso la pensión alimenticia, y en lo referente a las medidas penales está uno de los puntos más importantes, que es la orden de alejamiento. Esta orden de alejamiento, que no solamente es del hogar, sino es el del centro de trabajo, ¿no? Aquí también tenemos que mirar que la orden de alejamiento va a ser pedimos por todos los diferentes, pedimos que sea por mensajes, que sea por todas las prohibiciones posibles, todas las prohibiciones, para que el maltratador no intente acercarse por ningún medio. El segundo punto que vamos a poder ver en esta etapa de instrucción es si las pruebas han sido suficientes o no. Si han sido suficientes, pasamos ya al juicio rápido, que se realiza prácticamente en 2 semanas, al juicio penal. Si creemos que no son suficientes y no hay sobreseimiento, pues pasamos al procedimiento abreviado, que es este procedimiento que dura alrededor de 1 año y en el cual vamos a poder presentar todas las pruebas que no han sido posible presentar, ¿no? También puede haber archivo de la causa, y también puede haber conformidad si el presunto maltratador acepta su responsabilidad y acepta los hechos, ¿no? Algo así. Entonces tenemos que esto aquí es muy importante, pero es muy importante porque lo que tenemos que hacer en la labor de información a la víctima, porque antes de que pase a la sala es necesario informarle, informarle que va a estar el fiscal, que prácticamente va a actuar conjuntamente de la mano con el abogado de la acusación. En caso de que vea el delito, va a acusar en primer orden, y que al frente se encuentra el abogado de la defensa, que el juez en primer lugar le va a hacer unas preguntas, que luego va a pasar el fiscal, que luego su abogado. Incluso podemos hablar sobre las preguntas, podemos revisar esa denuncia, porque es sobre la denuncia,
Y es muy importante porque aquí lo que tenemos que ver es que la víctima es testigo y que aquí hay un punto fundamental, porque como es dentro del hogar, es básicamente que es que no vamos a contar con testigos, es en muy pocos casos. Y en algunos casos, pues los testigos van a ser los niños. Y si los niños tienen muy poca edad, pues no van a poder ser parte en el proceso, ¿no? No vamos a pedir esta prueba. Si ellos conforman y son parte, pues es muy importante decirlo porque se agrava, ¿no? Si se agrava, si es en el domicilio, y se agrava si es en presencia de niños. Los delitos que vamos a pedir prácticamente es el delito de maltrato del 153, los delitos de amenaza del 174, la coacción y también, bueno, si ya es violencia, vamos a pasar prácticamente a otro tema de juicio, pero las agresiones sexuales también podemos ver aquí, y las faltas, ¿no? Eso es todo lo que se va a llevar a cabo en lo que va a ser la primera etapa, en esta etapa de instrucción. Si ya en la segunda fase, que es el juicio penal determina ya, es base para determinar la condena o la inocencia del maltratador. Una vez que ya es concedida la orden de protección, tenemos prácticamente la mitad ganado, porque la ley 1/2004 provee una serie de derechos a la víctima en todos los aspectos. Una vez que tengamos la orden de protección, ¿no? Los derechos laborales, los derechos económicos, los derechos a las ayudas, a la RAE, al REMI. Pero si no se concede esta orden de protección, es aquí la etapa difícil, porque sabemos que si se concede, el maltratador no va a regresar. En un momento la policía le va a acompañar, va a sacar sus pertenencias y se le va a advertir de que no puede haber un quebrantamiento, porque si incumple esta orden, podría haber un quebrantamiento, podría haber una detención, y ya no solamente es un delito contra esta mujer, sino contra el Estado, ¿no? Entonces, vemos lo importante que es. En el caso de las víctimas de violencia de género, se abre una puerta a una serie de derechos. En caso de que la víctima de violencia de género no tenga la documentación, a través de esta orden de protección, va a poder documentarse. La ley de extranjería también ha ido variando y ha ido mejorando, ha ido disminuyendo los requisitos, de tal manera que a día de hoy lo único que necesita es su pasaporte y la orden de protección. Va a la delegación de gobierno y sin cita va a poder acceder ya a una residencia provisional. En caso de ser reagrupada, también tenemos que no va a depender, va a tener una residencia autónoma e independiente. En el caso de ser comunitaria, igualmente, va a pasar a tener una residencia autónoma e independiente. La ley ha ido mucho más allá y ahora va a poder también documentarse, va a poder también obtener residencia por circunstancias excepcionales los hijos. La ley de extranjería también obliga a todos los operadores de justicia a dar publicidad, o sea, a explicar a la víctima este derecho que tiene, para que lo haga en el menor tiempo posible. También ha cambiado la duración, que un inicio era 2 años, y ahora en este permiso, esta autorización es de 5 años. Y no dice nada, o sea, no dice que por víctima de violencia, ¿no? Guarda completamente este secreto alrededor de por qué la tiene, ¿no? Entonces, estos son todos los temas alrededor que se suscitan en cuanto a los 2 procesos judiciales y a los derechos que van obteniendo a través de la orden de protección, que es lo que hemos dicho, que es uno de los puntos más importantes. En cuanto a quiénes quiénes podemos denunciar, puede denunciar la víctima de violencia de género y todos nosotros. O sea, la ley obliga a todos a ejercer este derecho, y es más, es muy importante que todos, creo que hay 3 objetivos base para terminar, ¿no? Luego puede haber opción a las preguntas. Tenemos que clarificar y tenemos que entender que la violencia de género es un delito, que quien lo comete es un delincuente. Tenemos que generar el reproche y el rechazo social hacia el maltratador. Y tenemos que entender que la labor de terminar con este terrible flagelo, con esta violación de los derechos humanos de la mujer, nos corresponde a todos, desde la posición que ocupamos.